Bueno, pues faltan dos ponentes por llegar, pero vamos a ir empezando. Creo que ya nos están viendo la gente del streaming, así que saludarles también a... No sé dónde está la cámara. A ellos. Buenos días a todos, bienvenidos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Gracias a los ponentes, gracias a todos los que nos están viendo también a través de internet. Y tengo un poco de lío, no soy mucho de redes sociales yo, y tengo dos hashtags, no sé cuál será el bueno. Bueno, yo voy a decir dos, ahí tienen otro. Foro de la alimentación y prioridades agroalimentación. Para todos aquellos que quieran moverlo a través de las redes sociales. La dinámica de la jornada. Vamos a repartir los ponentes que venían en el programa y que ustedes conocen en tres bloques. Yo les voy a ir dando paso desde aquí. Luego, pues al final, si nos da tiempo, lo queremos hacer rápido y que sea lo más dinámico posible, haremos una rueda de preguntas, pero en principio la idea es que en cada uno de los tres bloques que hemos intentado agrupar por temáticas, producción, transformación y consumo, pues se aborden los temas y que intentemos pues no solaparnos, o en este caso que los ponentes intenten no solaparse en la medida de lo posible. Y al final haremos unas conclusiones que se trasladarán pues a presidencia de gobierno, ministerios implicados, administraciones regionales, bueno, tratando de que todo el mundo tenga idea de cuáles son las prioridades donde deben centrarse los esfuerzos durante la presidencia española de la Unión Europea. Muy bien, dar las gracias también, Adriana, yo creo que tienes por ahí un sitio, me parece. Dar las gracias también al Banco Sabadell. Aquí tenemos representado en la figura de su responsable agro, don José Antonio Morante, al que le doy ya la palabra y le pido que suba al atril para dedicar unas palabras. Gracias por cedernos una vez más este magnífico auditorio que, aunque no se conoce, pues claro, no tiene carteles de auditorio, pero está muy bien situado y la verdad que es un placer volver aquí. Así que te voy a dar la palabra y luego ya continuamos con la jornada. Seré muy breve. Autoridades, señores y señores, bienvenidos aquí. Banco Sabadell pone una vez más a disposición de Foro Alimentario para celebrar una jornada donde vamos a escuchar y aprender. Banco Sabadell intenta sí o sí apoyar al sector agroalimentario. Tenemos un reto muy importante, que es la presidencia de la Unión Europea durante 6 meses. Intentemos avanzar porque hay muchos temas que tocar. Por favor, siéntanse como en su casa. I wish you to feel here, like in this place, Banco Sabadell, like your home. Welcome. Y sin más, solo decirles que desde Banco Sabadell que tenemos un segmento especializado, es el segmento agroalimentario. Somos capaces de dar respuestas también a todas aquellas necesidades de innovación, sostenibilidad y más de más y nos gusta mucho escucharlos para luego estar al lado de todos los productores. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, nos falta Miguel Padilla, José Luis Miguel, porque Miguel Padilla al final por agenda no podía venir, pero voy a pedir que suban a estas sillas a Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, Ignacio López García Sejo, director de Relaciones Internacionales de Asaja, y a Gabriel Tenzado, que es el director general de Cooperativas Agroalimentarias. Sí, como queráis. ¿Está ahí José Luis? Vale. Y... ¿Está entrando? Vale. Bueno. Voy a empezar, voy a hacer yo una breve introducción de lo que creo que es la situación que vive a nivel político-económico en nuestro país y un poco cuáles son las tendencias que vienen desde Bruselas o que nosotros hemos detectado que vienen,
al objeto de que luego los ponentes no entren todos o cada uno de ellos sobre esta temática, sino que vayan directamente ya a definir cuáles son las prioridades que ellos plantean para el próximo semestre. Bueno, José Luis. Entonces, aquí tenemos una pequeña presentación que hemos hecho. Pues está claro para todos los que estamos aquí la importancia del sector agroalimentario para la economía española, 9,2% y el 11% si se incluyeran todas las actividades de la cadena. Uno de los principales motores económicos del país, generador de empleo, 2,3 millones de personas según los últimos datos y además generando gran empleabilidad. Y luego, pues, con un sello y un ADN sostenible que no puede negarse al sector, entendiendo la palabra sostenibilidad desde los 3 puntos de vista, económico, social y medioambiental, aparte de la contribución a la fijación del territorio, fijación de la población al territorio, pues yo creo que esa es una de las características que todos entendemos y que todos sabemos que aporta no solo a la economía, sino a la sociedad en general. La situación en la que desde nuestro punto de vista nos encontramos, ayer teníamos una jornada sobre consumo de aceite de oliva y hablábamos del tipo de consumidor que tenemos, pero bueno, nos encontramos en la era post-COVID, que no sabemos cuál va a ser ni qué va a depararnos, pero creo que desde que ocurrió en marzo de 2020 esta pandemia, la vida ha cambiado, las demandas de los consumidores, la situación de las empresas, la capacidad y lo que es la mecánica y la operativa de producción también ha cambiado. Entonces, estamos en la era post-COVID. Estamos también en una situación de crisis o lo que sea, pongo aquí, porque al final es una situación de crisis, pero es una situación de crisis un poco rara, porque los que vivimos en Madrid y yo creo que los que viven en cualquier parte de España, los fines de semana ven todos los centros de las ciudades abarrotados, la restauración sigue funcionando a un buen ritmo, es decir, hay una crisis o una crisis de confianza, no sé cómo definirlo, y es lo que está generando un tipo de consumidor diferente al que había, sea por el teletrabajo y el ahorro que se genera, sea por lo que sea, pero hay una situación un tanto extraña que los analistas no logran identificar. Tenemos sobre nosotros y de cara a la presidencia un tema muy importante que es el Green Deal iba a decir de la señora von der Leyen, pero yo creo que es del señor Timmermans, ¿verdad, Lorenzo? El Green Deal del señor Timmermans, la Farm to Fork, la estrategia de biodiversidad y mil otras estrategias que están marcando y marcarán el futuro de la política agroalimentaria europea y no tiene freno. Por otro lado, y en los últimos 12, 14 meses, tenemos un incremento del precio de la energía que está siendo muy interesante y muy importante a la hora de producir, en este caso, alimentos. Los precios de las materias primas también están altos. Incluso hay problemas de abastecimiento y temas logísticos que complican la operativa diaria de las empresas. Una inflación persistente en la que la mayoría de los directivos de las empresas agroalimentarias de este país no habían conocido, ni sabían, ni saben, muchos de ellos todavía, cómo abordarlo, porque hablábamos con gente mayor y me decía, dice, yo he negociado convenios colectivos con un 20% de incremento, pero en los últimos años eso no ha ocurrido y por lo tanto no estamos preparados para abordar ese tipo de negociaciones y cómo asumir esa inflación de costes que tenemos todos. Una fiscalidad además que va en aumento en muchas cuestiones que todos conocéis y que aparecen cada semana en los medios de comunicación. Y en el ámbito agrícola, que lo abordaremos ahora, me imagino, la nueva política agrícola común que comienza, bueno, mañana es cuando empieza la fecha de solicitud. Este es el escenario que tenemos y lo que os voy a pedir a todos es concreción un poco en tenemos 5 minutos por cada uno para que nos plasméis las prioridades que debe abordar el Gobierno de España durante la presidencia en los próximos 6 meses. Empezamos, si queréis, por Gabriel.
y luego por el orden que tengo aquí, simplemente, para abrir fuego. Así que podéis hacerlo directamente desde la silla. Sí. O si queréis hacerlo desde aquí, ¿vale? ¿Cómo? Teóricamente sí. Perfecto. Bueno, pues... Espera, abrir. Micro, por favor. Para... Ahora se oye. Espera. ¿Está María? ¿Ahora? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias al Banco Sabadell por habernos dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y comentar un poco las perspectivas de presidencia española. En un contexto, como bien dice Ricardo, complicado, muy complejo, yo creo que sin precedentes, al menos en nuestras vidas, a no ser que haya alguien justo después de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos, yo creo que estamos en un contexto que no conocemos ninguno y que para la presidencia española, sinceramente, pues bueno, la presidencia española se va a ver también en una dinámica de elecciones, ¿no? Elecciones en Francia, elecciones aquí en España, elecciones en Bélgica en febrero, que es la siguiente presidencia de turno, y elecciones en la Unión Europea en 2024, que nos va a dejar prácticamente sin actividad legislativa, a lo mejor algunos para bien, para el año que viene. Para saber un poco qué prioridades debería tener la presidencia española, que vienen un poco marcadas por los trabajos, porque al final la presidencia lo único que puede hacer es continuar los trabajos que ya vienen dados, ¿no?, de la actual presidencia sueca y las propuestas que haga la Comisión Europea, pero también tener la audacia de meter algunas cuestiones dentro de la agenda política y al menos dirigir los debates o iniciar trabajos que puedan interesar al país en concreto y en este caso al sector agroalimentario. Efectivamente estamos en una situación de coyuntura donde lo más importante es que realmente se ha puesto en el centro del debate la seguridad alimentaria con respecto al funcionamiento de los mercados. Y eso es un debate que hacía tiempo que no teníamos, pero que se está poniendo con mayor crudeza, especialmente en la época post-COVID, donde nos hemos dado cuenta que si no tenemos abastecimiento o tenemos reindustrialización, pues estamos en manos de otros países u otros bloques que no tienen el mismo interés o donde ya el comercio internacional o la globalización pues no está funcionando, ¿no? Porque el primero que está atacando a la globalización es Estados Unidos, que ya no le interesa, y con algunos ejemplos como la aceituna negra, en los cuales pues está afectando mucho a España. En este contexto de guerra, de inflación, de incremento de los precios de los alimentos y de cambios geopolíticos, yo creo que España, dentro de lo que le va a tocar decidir, podemos hablar de muchos temas, ¿no? Yo aquí tengo unos cuantos, pero yo creo que fundamentalmente España va a poder, no sé si finalizar, pero sí llevar importantes debates, en primer lugar sobre el reglamento de uso sostenible de fitosanitarios. Yo creo que ese es el dossier que está más avanzado. También hay una propuesta muy interesante, muy compleja de bienestar animal, que ahí también habrá que intentar poner un poquito de pausa y de conocimiento científico en el debate. Y hay otros debates sobre restauración de la naturaleza o emisiones industriales, que lo que hacen es poner el acento en qué modelo productivo queremos para el futuro. Y esa es la realidad. Dentro de las cuestiones estructurales que vamos a tener en el futuro, yo creo que la presidencia española lo que tiene que poner en el acento es qué modelo productivo tenemos, porque estamos enfrente de unos cambios de modelos para siempre. Es decir, la inflación ha puesto la alimentación a unos precios que algunos consideran caros, otros baratos, pero sin duda alguna nos va a poner en una situación donde la sensación de escasez va a producir cada vez pues más episodios de inflación o de especulación, podemos llamarlo de alguna manera, y en España en concreto tenemos un modelo que cada vez es más, se está implantando más, que es ese modelo de fondos de inversión que están entrando, versus el modelo de agricultura familiar, ¿no?, entre comillas, sin saber tener una definición que tenemos. Pero la realidad es que los fondos de inversión van a ir a por las 3,8 millones de hectáreas de regadío, que son las tierras productivas, aquello que es eficiente, y después nos queda el resto, que son las 25 millones de hectáreas y aquella ganadería que no es tan profesional, aunque la ganadería por definición aquí ya es todo profesional porque los animales necesitan cuidado 365 días. Y yo creo que este es el verdadero debate de modelo productivo y modelo estructural que tenemos, que en la Unión Europea, partiendo de que todos tenemos un compromiso, la realidad es que la sostenibilidad
puede ser sin rentabilidad. Y la presidencia española tiene que marcar los ritmos y las cuestiones que debatir en todos estos reglamentos de sostenibilidad medioambiental, de objetivos del Pacto Verde, que nos lleven a un equilibrio. Que nos lleven a un equilibrio que muchas veces va más allá de la política agraria. Yo termino aquí para dejar a mis compañeros, pero la Comisión Europea quiere presentar ya el año que viene, o este año, una comunicación, quiere dejar su pauta, ¿no? Su impronta, el comisario polaco, que se ha puesto las pilas en el último año, para la futura PAC 2027. Y lo primero que ha dicho es que no podemos tener una política agraria con un presupuesto donde uno no se adapta con la inflación, es decir, está a precios corrientes, con lo cual realmente el presupuesto decae. Tenemos que reiniciar el debate sobre la necesidad de gestión de mercados, porque los mercados no funcionan por sí solos. Yo creo que eso es una de las claves de los dilemas. Aquí tengo a Felipe que comentará luego, pero está claro que tenemos un debate en la cadena por la inflación, una presión política, eso es coyuntural, pero en un futuro nos tenemos que preguntar, ¿podemos seguir con una política de 40 años donde unas partes de la cadena funcionen a pérdidas con el único objetivo de que la alimentación más sostenible sea la más barata? Yo creo que ese paradigma, no sé yo si se va a mantener o si se mantiene, va a tener impacto. Y por último, realmente es remarcar dentro de la Unión Europea que quiere ser la Unión Europea en el mundo. Ahora mismo es un centro económico mundial y estamos en un cambio geopolítico donde, obviamente, de los sectores económicos vemos que la única solución es mayor integración económica, un mercado único más cohesionado y las mismas reglas para todos. Por tanto, un ritmo en esta transición ecológica que nos lleve a una rentabilidad. Ahí las cooperativas vamos a ser un factor clave para la supervivencia de la explotación familiar, para mantener todos los entornos rurales vivos, porque ahí es donde estamos y seguimos estando, y sobre todo para una gestión medioambiental al ritmo que la producción en estos momentos puede tener, un ritmo, digo yo, realista, ¿no? Porque lo otro son objetivos que se nos están imponiendo, que yo creo que por el momento no son realistas, que están fuera de nuestro alcance. Yo lo dejo aquí y creo que, Ricardo, ¿quién le toca ahora? Hola, Asa. Asa. Vale, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Banco Sabadell. Espero los agradecimientos de Gabriel. Y por no solaparnos, porque es verdad que hay muchos temas que están en la agenda y que vienen ya marcados, sí me gustaría continuar en esa línea. Que tenemos delante, y es un momento importante, el debate sobre qué queremos que sea nuestra agricultura, cómo podemos, cuáles son los factores que actualmente están pesando, cuáles son los cambios que estamos viendo. Estamos viendo que hay en el seno del Consejo de Ministros, en el seno del Parlamento Europeo, una lucha entre poderes, entre lo que es la rama medioambiental o climática, o las prioridades climáticas y las prioridades que marca, por un lado, el Parlamento Europeo, la Comagri, pero también los ministros de Agricultura en la Unión Europea, y también en el debate social, es decir, sobre cuál debe ser la prioridad en la emergencia, digamos, con más peso, si el tema del medio ambiente y del clima, o los últimos acontecimientos que estamos viendo sobre los precios de la alimentación en sí y el abastecimiento. Y creo que es importante en este momento señalar efectivamente que nos encontramos en una situación de costes, en una situación de crisis de costes de producción que mueve a toda la cadena y que lo único que podemos exigir de verdad es una buena transparencia, la mejor de las transparencias para poder situar a todo y a partir de esa transparencia llegar al mejor equilibrio entre todos los componentes de la cadena. Se plantea, como bien se ha dicho, el debate sobre la futura PAC que quieren ya, no acabamos de empezar, empezaremos mañana la apertura de las ventanillas de la PAC. Hoy, teóricamente, deberían de salir los valores iniciales de los puntos de partida de cada agricultor y hacia dónde tiene que llegar al final del periodo, y veremos a ver qué es lo que sucede. Como en todo, pues habrá gente satisfecha, gente insatisfecha y sobre todo mucha gente desconcertada porque habrá que explicar mucho y muy bien la nueva PAC y los nuevos intereses. Intereses que vienen marcados de antes de la COVID y que durante la COVID y durante la crisis de Ucrania solamente se ha intentado parchear.
De ahí viene, como decía Gabriel, que Wojciechowski, el comisario de Agricultura, haya despertado un poco de ese embrujo que tenía que le tenía sometido Timmermans sobre el Pacto Verde Europeo, la granja a la mesa, y empiece a hablar ya de la necesidad de reajustar los presupuestos en la agricultura, algo que nosotros llevamos diciendo infinidad de años, de que el presupuesto agrícola, a pesar de que podría parecer que es una barbaridad, no alcanza ni el 0,5% del total del PIB de los países de la Unión Europea y que hay que empezar a reajustarlo. PAC y marco financiero plurianual vienen de la mano, no podemos separarlos. Se están dando, digamos, cifras por parte del propio comisario para poder incrementar esa parte del PIB, para incrementar los pagos, para incrementar o fortalecer el presupuesto de la Unión Europea, porque si no estamos viendo qué es lo que pasa. Como no tenemos fondos de la PAC, tiramos de la crisis de reserva, que al final son fondos pagados por los propios agricultores, o tiramos de medidas a través de marco temporal, ayudas de Estado, donde estamos viendo que Alemania y Francia se llevan el 75% de esos fondos, mientras que el resto de los 25 países tenemos que repartirnos ese 25%. Tampoco tiene mucho sentido y posiblemente sea una buena ocasión para reajustar este aspecto. En la agenda de la presidencia, lógicamente, y siendo una presidencia que sería de cierre, porque tendremos el final del mandato del Parlamento Europeo, nuevas elecciones europeas, nueva Comisión Europea el año que viene, luego estaremos cerrando bastantes dosieres. Hay temas importantes, la Directiva de Uso Sostenible, tema de emisiones industriales, bienestar animal, etiquetado, muchas cosas que nos afectan a todos y a cada uno en su parte, y creo que son dignas de tratar. Pero a mí me gustaría, y en base a lo que se comentaba antes, de la sostenibilidad, del modelo agrícola, del papel que tiene que ejercer Europa de cara al futuro, recalcar un poco tal vez la temática del consejo informal que tendremos en Córdoba y que va a tratar sobre nuevas técnicas de producción, sobre la genómica. Y yo creo que ahí es un paso que, si bien los consejos informales sabemos que no tienen carácter vinculante, sí que tienen que incidir en lo que debe ser marcar políticas, y políticas valientes de una vez por parte de la Unión Europea. Europa es la cuna de la ciencia, no puede quedar fuera del tren de la ciencia en estos motivos. Y por eso las nuevas técnicas de producción, que significan un paso adelante sobre el debate ya demasiado manido y demasiado politizado de los OGMs, y entrar en ese nuevo debate sobre cuál debe ser el modelo agrícola, sobre quién tendremos que centrarnos. Es decir, nos hemos fijado mucho en Timmermans, en el Pacto Verde y las estrategias. Nos hemos fijado mucho en Kyriakides, en la comisaria de Salud y Medio Ambiente, y de Salud y Consumidores. Y nos hemos fijado mucho en Sibenisius sobre el medio ambiente. Tenemos dos comisarias que creo que para nosotros ya no representan los compromisos, sino las herramientas para la solución. Y entonces ahí estamos hablando de Vestager, que es la comisaria para una Europa digital, que es algo esencial en el campo, y la comisaria Gabriel, que también que es tocaya tuya, que es sobre innovación, investigación, educación y juventud. Y esos son en realidad los pilares que tienen que marcarse de cara al futuro, es decir, innovación, investigación, juventud y formación. Y en esa base yo creo que es por donde las prioridades de la Unión Europea y fundamentalmente del ministro Planas en lo que corresponde a la agricultura podría sentar una buena piedra para ir avanzando sobre este tema de cara a lo que es la competitividad, la sostenibilidad y el modelo agrícola que nosotros queremos. Esta es la parte que quería aportar. Pues yo. Muy bien, buenos días. Acá ahora no soy capaz de hablar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a Ricardo, gracias al Banco Sabadell también por
por acogernos aquí y muchas gracias a todos y a todos los presentes, ¿no? Yo creo que va a ser complicado que no nos repitamos en algunas cosas, porque la verdad es que los temas son los que son y hay una agenda que tiene, el otro día nos estuvo trasladando al ministro en una reunión del Comité Asesor Agrario, que son temas que vienen impuestos ya por Consejo de Ministros, por la propia Comisión Europea y tal, pero nosotros consideramos que debe haber iniciativas aprovechando precisamente la presidencia de la Unión Europea por parte de nuestro país, ¿no? ¿Y en dónde creemos nosotros que se tiene que hacer un esfuerzo principal? Pues bueno, llevamos aquí mucho tiempo y ahora mismo está siendo un tema de debate sobre la situación que se está produciendo con el incremento de los precios de los alimentos y demás, que es el funcionamiento de la cadena alimentaria, ¿no? El funcionamiento de la cadena alimentaria aquí ha costado trabajo de meternos en la línea de que tiene que haber una ley que se tiene que cumplir y que todo el mundo tiene que respetar para que todos los eslabones que trabajamos dentro de la cadena alimentaria podamos vivir en condiciones dignas, ¿no? Y creo que poco a poco las cosas se van consiguiendo y creo que todo el mundo está entendiendo de que es normal pues que un agricultor, un ganadero tenga que cobrar lo que tiene que cobrar para poder cubrir los costes de producción, para hacer frente a las inversiones que tiene que hacer permanentemente en sus explotaciones y para poder tener unas explotaciones en condiciones, ¿no? Que puedan ser competitivas y puedan pues también verse de alguna manera defenderse de esos ataques de otros modelos que nos están viniendo, ¿no? Creemos que la ley de la cadena alimentaria no se tiene que quedar solo a nivel de España, tiene que ser a nivel de la Unión Europea. En principio, la Unión Europea somos todos. Aquí hubo un compromiso del propio comisario de Agricultura que estuvo el año pasado por aquí y se comprometió a que le gustaba el modelo y que tomaría la iniciativa. Pues yo creo que debe aprovecharse la presidencia española para incidir. O sea, es decir, tenemos que seguir avanzando, tenemos muchas relaciones comerciales con todos los países de la Unión Europea, la inmensa mayoría sobre todo de nuestras producciones de frutas y hortalizas y de otros muchos cultivos, y deberían pues clarificarse y debería ser, como digo, pues el momento de que la cadena de valor alimentaria se trasladara el funcionamiento a todos los niveles de la Unión Europea, teniendo el máximo respeto entre las partes, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros esperamos que así sea. Yo creo que, como digo, en España se ha avanzado mucho y yo estoy convencido de que seguiremos avanzando en ese sentido, y a pesar de que ha habido un aumento importante que sigue estando ahí todavía, porque no han bajado los costes de producción, seguimos teniendo unos costes de producción muy altos. En la inmensa mayoría de los sectores, pues se ha sido capaz de que se cubran los costes de producción. Es cierto que ha podido haber una subida importante en algunos productos, como la leche o el aceite de oliva, pero es que todo el mundo tenéis que saber que esos dos productos no tenían unos precios que eran los que tenían que tener para los productores y que en muchos casos pues eran productos que se utilizaban en las ofertas de productos reclamo, que parece ser que afortunadamente estamos ya viendo que desaparecen, ¿no? Entonces, creemos que por ahí hay que trabajar para que acabemos de una vez por todas con este debate. Es decir, oye, yo creo que todo el mundo cuando produce una cosa sabe a cómo la tiene que vender para poder vivir, y los agricultores y los ganaderos no tenemos por qué ser menos y no tenemos que depender de que los precios nos los pongan permanentemente el que nos quiera o no nos quiera comprar el producto. Creemos que es el momento, y se debe aprovechar porque ese tema sí que está en la agenda, de que haya una directiva de etiquetado claro de la procedencia
de los productos de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Puede ser que aquí pues se esté diciendo que hay productos que son de la Unión Europea porque tengan el 1% de productos de la Unión Europea y el 99% es de fuera. Está ocurriendo la polémica que tienen en este momento los apicultores que no son capaces de vender la miel, encima de que ha sido una producción baja, una situación tremenda la que está ocurriendo, y entonces en eso necesitamos absoluta transparencia. Debe haber un etiquetado absolutamente claro de la procedencia de los productos y el porcentaje que lleva de si es producto de la Unión Europea y cuánto porcentaje es de fuera de la Unión Europea. Y luego es el momento también de aprovechar para exigir que haya una reciprocidad en el acuerdo con terceros países. Estamos hablando de seguridad alimentaria y nosotros en la Unión Europea estamos estableciendo unos modelos de producción que hacen que sean cada vez más sostenibles, que tengan más garantía esos alimentos. Se nos están eliminando pues muchos productos fitosanitarios que alguien se piensa que nosotros los utilizamos por gastarlos, que valen muy caros, ¿eh? Y nosotros los productos fitosanitarios son como los medicamentos que le tenemos que echar a las plantas cuando las plantas se ponen enfermas o se pueden poner enfermas, ¿no? Y desde luego creemos que, bueno, todas las decisiones que se tengan que tomar en que si se puede utilizar o no se puede utilizar tal o cual producto debería ser con una base científica detrás y no simplemente porque diga aquí hay que terminar con los productos fitosanitarios o con los fertilizantes. Oye, nosotros somos los primeros interesados, que somos los que los manejamos directamente, de reducir y de tener garantías de que sea máximas de salud. Pero lo que no es normal y lo que yo creo que es una hipocresía es que hablemos de seguridad alimentaria, a nosotros se nos diga que no podemos producir y tal, con eso, y luego resulta que lo que venga de fuera, pues sí se puede producir con lo que a nosotros se nos ha prohibido. Entonces, esto creemos que es el momento de que se pongan esas cláusulas de espejo o una ley de reciprocidad. Y por último, y en esto yo creo que vamos a coincidir casi todos. Mira, hemos pasado una pandemia, estamos pasando la situación que estamos viviendo con la guerra, además y tal, ¿no? Bueno, aquí hay modelos de agricultura. Conocemos el modelo que tenemos nosotros mayoritario, que es el modelo de agricultura familiar y profesional, que está pegado y que vive en los pueblos, que vivimos allí, que damos empleo a nuestros vecinos, traemos gente de fuera cuando es necesario en las recolecciones, como está ocurriendo ahora con las fresas, que vienen muchos trabajadores de fuera, cuando luego llega la campaña de la aceituna o la de las frutas y tal. Damos, como digo, empleo, tenemos alimentos sanos, seguros y saludables, y además tranquilos que hemos estado, que los teníamos ahí cuando en la pandemia faltaban de otra cosa, alimentos aquí no han faltado, y además el modelo más sostenible que hay, pues está pegado al territorio, ¿eh? Entonces, hay que apostar por este modelo frente a otros modelos que vienen, que sí, que ahora lo han visto en el tema de la agroalimentación, han dicho, aquí hay que invertir, los fondos de inversiones se están metiendo ahí. Y venga, como decía, a comprar las tierras de regadío, a ponerlas a unos precios que nos pongan a nosotros las cosas muy difíciles. Aunque nosotros también mejoramos como explotaciones agrarias familiares, como he dicho antes, hacemos inversiones y tal, pero nos es difícil competir. Y lo único que yo tengo bien claro es que estos fondos vienen para sacar dinero, es lo único que les interesa. Y el día que les deje de salir las cuentas, pues tardan poco en recoger los bártulos, salir corriendo, dice, para otra zona donde las tierras sean más baratas, donde haya más agua o donde la mano de obra también sea más barata. Entonces, mira, aquí tenemos un problema grave de despoblación, tenemos un problema grave de relevo generacional, necesitamos que las mujeres vean el encanto de dedicarse a la agricultura y a la ganadería
como un trabajo que además le permita tener libertad para dedicarse a otras cosas, aparte de estar haciendo su trabajo con produciendo alimentos, y también los jóvenes. Y si queremos que eso suceda, tiene que ser pues como manteniendo un modelo de agricultura y ganadería familiar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Lorenzo, no. Yo ya he terminado. Por eso. Señor Miguel, Sí, cuando usted quiera. muchas gracias. Reitero el agradecimiento de mis compañeros a Ricardo y al Banco de Sabadell por esta oportuna jornada. La verdad es que es oportuna. Al ser el último en intervenir, pues la verdad es que los compañeros prácticamente lo han dicho ya todo. De todas formas, remarcaremos algunas cuestiones que yo creo que son fundamentales. La primera, según los cálculos, basado en datos del Ministerio de Agricultura, los costes variables han subido un 55% en la agricultura desde principios del 2021 hasta ahora. Cuando decimos que se modera la subida de costes, quiere decir que no van a subir al 80, al 90, posiblemente, no lo sabemos. Pero ese 55% nos lo vamos a comer enterito. Eso no va a volver para atrás, según mi punto de vista. Ojalá fuera así, pero no es nada probable, porque ahora vamos ya a la inflación, efectos de segunda ronda, tema de negociaciones laborales, etcétera, con lo cual pues ese 55% nos lo tendremos que comer en los costes de producción. Eso quiere decir que la alimentación va a ser más cara, y eso sin tener en cuenta otros costes que no están dentro de los costes variables. Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí, los costes financieros, ¿no? ¿Cómo están los tipos de interés? ¿Van a seguir subiendo? ¿No van a seguir subiendo? Y estas cuestiones son importantes porque entramos en la actividad agraria, en una actividad de muchísimo más riesgo. Ahí vamos al tema de modelo, el agricultor individual, el agricultor profesional, independiente, no diría yo ya tanto familiar, porque ya la familia no apoya en lo que es la actividad agraria como lo hacía hace tiempo. Estos riesgos nos llevan también a poner en riesgo el modelo que tenemos en el campo, ¿no? El modelo profesional y que han comentado mis compañeros, lo que llamamos la uberización del campo, ¿no? Entran nuevos conglomerados, tipo sociedades mercantiles, fondos de inversión, llamémoslo como queramos, y desplazan al modelo actual. Entonces, bueno, aquí también el Banco Sabadell, como todas las entidades, pues les pedimos que apoyen este modelo, ¿no? Y que cuando el agricultor necesite una financiación, pues que pueda tener un acceso a esta financiación de una forma fácil, porque si no lo vamos a tener muy complicado de cara a futuro. Otros costes que no son variables también han subido. En fin, estamos en un proceso realmente peligroso. Desde mi punto de vista, el momento ahora mismo es muy peligroso. Tened en cuenta que tenemos un sector agroalimentario muy potente, muy bien engrasado, pero a la vez tremendamente dependiente. Y ese es un riesgo extremo para nosotros. Dependemos fundamentalmente de tres cuestiones que además vienen de fuera y no controlamos, que son la energía, que son los fertilizantes y que son los piensos para la ganadería. Esos tres componentes son esenciales, sin eso no funciona la agricultura moderna. Y estamos teniendo riesgos ahora mismo también geopolíticos, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Por poner un ejemplo, las potasas, que es un elemento esencial de los fertilizantes, están concentradas en Canadá, es el primer productor, pero luego están concentradas en China, Rusia y Bielorrusia. Entonces ahí ya no digo nada más. Quizá lo mejor sería que terminase la guerra, ¿no? Para que todos pudiésemos estar un poco más tranquilos, pero eso tampoco parece que vaya a suceder. Y bueno, pues todo esto nos lleva a una situación compleja, yo creo que peligrosa para todos, tanto para los productores como para los consumidores y el mercado. Y aquí creo, lo que comentábamos antes, y yo creo que coincidimos todos, la necesidad de que la presidencia española sacase el debate del modelo, ¿no? Un modelo que está en riesgo. Yo creo que el modelo que hemos tenido tradicionalmente es un modelo que evoluciona, que vamos hacia otro modelo, pero lo que se trata es de poder seguir contando con profesionales que estén en el campo y que tengan sus explotaciones, ¿no? En contraposición a esos grandes fondos o sociedades mercantiles que pueda haber o que se están intentando instalar en el futuro. Y aquí coincido con Gabriel en que las cooperativas yo creo que es el arma, casi el único arma que tenemos para hacer frente a
a todos estos procesos de concentración y uberización. Entonces, bueno, este debate del modelo yo creo que es esencial, no tenemos ninguno la solución, pero sí esa evolución donde podamos incorporar y contar con todo el mundo, pues sería esencial de cara a futuro. Y yo creo que es bueno también para la sociedad que este modelo evolucione y se pueda mantener de cara a futuro con esas nuevas características que entre todos tenemos que ir aportándole. Aquí hay una segunda derivada que yo creo también sería totalmente esencial de cara a futuro, que es el tema del relevo generacional, los jóvenes. Lo ha dicho Lorenzo, que estábamos problemas de despoblación, problemas graves de envejecimiento de los profesionales agrarios, y ahí sí tendríamos la necesidad imperiosa de incrementar el ritmo de incorporación de jóvenes. Sobre los niveles actuales, pues sería importante incluso duplicarlo para poder tener esa base de jóvenes que se vayan instalando en el campo y que nos permitan dar esa evolución del modelo actual para su viabilidad y permanencia en el futuro, basado, como hemos comentado antes, pues en nuevas técnicas, en el tema de la transformación digital, que es completamente esencial para el futuro y que es lo que se está implantando ahora mismo también, igual que en el resto de actividades. Cada vez somos más parecidos a otras actividades y por eso hemos visto lo que está pasando con otras actividades, pues que se han uberizado, se han un poco de miedo, ¿no? Porque hemos concentrado pues desde las tiendas de ropa a todo tipo, ¿no? El canalización, etcétera, donde lo que era antes una tienda de barrio ya no existe. Lo que queremos es que esa explotación agraria en el futuro pues sí siga existiendo y podamos mantenerla con nuevas formas, ¿eh? No será igual que lo que ha sido, pero sí queremos que permanezca de cara a futuro. Y ya por fin, y quizá para terminar, para no extenderme, otro tema que como COAG hemos puesto también encima de la mesa, porque creemos que es necesario recuperar esa conexión entre mundo agrario y mundo urbano, ¿no? Que cada vez con las nuevas generaciones pues se va perdiendo, ¿no? Porque nuestros padres vinieron del campo, pero nuestros hijos pues el campo ya no saben muy bien ni dónde está ni cómo funciona, ¿no? Entonces aquí estamos proponiendo también la implantación de una asignatura de agricultura sostenible y alimentación saludable que se pudiera incorporar en los planes de estudio de los chavales para que puedan recuperar esa conexión con el campo y también pues vender un modelo de agricultura, un modelo de alimentación que yo creo que es un tesoro que tenemos, que es ejemplar y que nos sería esencial no solo para los agricultores, sino para el conjunto de la sociedad, pues que podamos mantenerlo de cara al futuro. Y yo creo que nada más, Ricardo. Pues muchas gracias. Luego hablaré os escribiré a todos porque yo creo que lo que ha quedado claro es que hay que hacer o hay que orientar a un cambio de modelo. Habrá que centrarse en el modelo que se quiere, pero sí que está claro que las prioridades de la presidencia deberían de ir en la parte agraria, por lo menos, hacia el cambio de modelo, como dice José Luis, sea el que sea. Así que muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Os pediré alguna idea más para concretar el documento final que hagamos. Así que un placer teneros. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente mesa. El ponente de la parte de pesca, Iván López, que es el miembro de la Junta Directiva de Cepesca y presidente de la Asociación Europea, ha tenido un problema y no ha podido viajar. Entonces vamos a recomponer un poco la mesa. Pido que suban a las sillas a Víctor Juste, que es el director general de Foro Interalimentario, y a Gustavo Samayoa, que es el presidente de la Federación de Consumidores y Usuarios de España. Así que vamos a conocer también, en este caso, de la mano de Gustavo, que me ha pedido que adelantemos un poco su intervención por cuestiones de agenda. Vamos a conocer también la opinión de los consumidores con respecto al tema de la alimentación. Así que empezamos primero por Víctor y luego le daríamos paso a Gustavo. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias, Ricardo, y gracias también al Banco Sabadell por prestarnos organizar esta jornada y prestarnos este magnífico auditorio. La verdad que está muy bien participar con los consumidores, con el representante de los consumidores, porque prácticamente, como hemos visto el título de la jornada, que son prioridades de la agroalimentación española ante la presencia de la Unión Europea.
Esto es un título de mucho calado porque al fin y al cabo todos los que estamos aquí trabajamos por y para el consumidor, pero es que consumidores somos todos, somos nosotros mismos y además también por ese derecho esencial y básico que es el derecho a alimentarnos. Hemos visto durante el tiempo de la pandemia la necesidad de garantizar el abastecimiento alimentario y que este abastecimiento alimentario no se garantiza solo, se garantiza con el trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de la cadena, de cada uno de los eslabones, y sin el cual hubiera sido imposible. Y es imposible ese abastecimiento sin ese trabajo. Yo realmente me voy a ceñir a 4 puntos porque quiero ser un poquito breve, como siempre. Y os voy a decir, en primer lugar, el abastecimiento solo se produce si somos capaces de permitir y establecer las bases sólidas y tranquilas para el trabajo de todos los eslabones. Ahora mismo estamos teniendo un incremento, como todos sabemos, de los precios de los alimentos, del PVP de los alimentos. Este crecimiento de los precios es fruto de los costes de producción, se han disparado. Es fruto también del IPC, que también se ha disparado. Recientemente, ahora ha salido esta mañana, el índice adelantado de febrero y ha salido un IPC del 6,1 y subyacente del 7,7. Es decir, ha subido el IPC. ¿Qué va a pasar en la alimentación? Bueno, pues a primeros de marzo saldrá el índice del IPC alimentario. Pero esto quiere decir que la alimentación, el sector agroalimentario, no está al margen del resto de los sectores. El peso de la situación económica afecta al sector. Y querer achacar, si me lo permitís, criminalizar al sector agroalimentario de la subida de precios es injusto. Y aparte lo voy a decir, de ignorantes. Es de ignorantes. Es falta de conocimiento de cómo se forman los precios en la cadena. Hay que tener en cuenta que tenemos que, y aquí sí que lo pido como una de las prioridades de la presencia española, garantizar la rentabilidad de todos y cada uno de los eslabones de la cadena, empezando por el más débil, que es el sector primario. Y no pensemos que ni la industria ni la distribución lo que se produce es un aumento de los márgenes de beneficios, no. Lo que se produce y la única vía que tienen la industria y la distribución es contener los precios, sobre todo energéticos, y sobre todo actuar con mucha eficiencia, porque si no, no hay margen posible, ¿no? También querría que de cara a las prioridades, yo creo que España, sabiendo, como bien ha comentado Gabriel, cuáles son las limitaciones que tiene un país por ostentar la presencia de la Unión Europea, yo creo que sería uno tener mucho cuidado con las directivas que tenemos de los trabajos que hay del etiquetado alimentario. Yo creo que es importante también el tema de los fitosanitarios, ha comentado también Lorenzo, ese tema de la medicina de las plantas, eso de fitosanitarios, antiguamente herbicidas, antiguamente... Bueno, yo creo que tenemos que cambiar la cultura, es la medicina de las plantas, ¿no? Además, mediante también, con responsabilidad y con rigor científico, tenemos la renovación, supongo que a finales del año, del glifosato. Ahí hay que actuar siempre, y lo hemos insistido, pedir a la Comisión que actúe con criterios científicos, ¿no? Ahí basándose en los informes, igual de la EFSA, pero basándose en eso. También tenemos el tema del reglamento de deforestación, un reglamento que va a tener calado, parece que está pasando por ahora desapercibido, pero tenemos que tener en el foco el reglamento de deforestación. También el tema de los envases y residuos. Aquí es la pata de la sostenibilidad. En el fondo todo cae de la sostenibilidad. La económica, la medioambiental y la social. Pues en la medioambiental vienen curvas, vienen una serie de normativas muy potentes que va a afectar muchísimo al sector agroalimentario. Se ha citado también el tema del bienestar animal, pero yo lo pondría más en una directiva en cuanto al transporte de animales vivos. Cuidado, porque esto a España es una prioridad. Le puede suponer a España el limitar, el impedir la exportación de animales vivos por carretera. Quieren poner ahí un tope de una serie de kilómetros que evidentemente a España le daría a España y otros países como puede ser Portugal, como puede ser Italia, sobre todo el sur de Italia, al margen de la Lombardía, pues ahí le puede dar de lleno. Creo que tenemos que intentar frenar todo por lo menos o atemperar, ¿no? Porque a veces no está basado en criterios científicos, en criterios objetivos, sino en algunos intereses. Es curioso, ¿no?
Luego, por tanto, tenemos que tener cuidado con la transición verde y todo lo que nos va a traer con ello. El tema también de las indicaciones, hay una cosa que es la protección de nuestras normas de calidad, en concreto de nuestras figuras de calidad, como son las DEOs y las IGPs, ¿no? Ahora estamos en un momento crucial porque también tenemos la negociación de los acuerdos internacionales de comercio. En concreto tenemos con Australia, Chile, con México. Aquí sería el Mercosur. Sería muy bueno exigir a la presidencia europea que establezca, es complicado, pero que establezca las cláusulas espejos. Es decir, mismos requisitos de producción aquí, mismos requisitos de producción en los terceros países para realizar la importación a España. Yo creo que es adecuado las mismas normas para todos, ¿no? Junto con eso también tenemos el tema de los gases fluorados, una serie de cargas impositivas y fiscales. Lo voy a citar, nada más saben ustedes, el impuesto al plástico. De nada vale reducir el impuesto, algunos impuestos como es el IVA de cara a reducir el precio del precio de los alimentos de cara al consumidor si luego los incrementamos vía impuestos fluorados o impuestos al plástico o ahora veremos ya impuestos a las emisiones también industriales, ¿no? Aquí sería donde yo creo que España tendría que hacer más fuerza en todo lo que tiene que ver con el Pacto Verde y la Estrategia de Diversidad 2030. Cuidar muy mucho la implementación de estas medidas, cuidar muy mucho también, evidentemente, todo el tema regulatorio. Tenemos que buscar una mejor regulación institucional. Ahora mismo el sector agroalimentario está sujeto a una barbaridad de normas que creemos que aquí deberíamos racionalizar un poco mejor, basar la política agroalimentaria en garantizar la producción y, por tanto, la transformación, la distribución y el abastecimiento alimentario en la sociedad, pero con unas normas de sostenibilidad, unas prácticas como la estamos haciendo ahora, que son realmente compatibles con el Pacto Verde Europeo, pero garantizando siempre la rentabilidad de las explotaciones. No debemos, por tanto, yo creo que incrementar más la presión, repito, ni la regulatoria ni la fiscal, y estar muy atento en cuanto a España lo que se va a producir o está viniendo de los ámbitos comunitarios, por lo que he citado. Luego también suelen decir nuestros compañeros de otros países que España a veces está muy ausente en las instituciones europeas. Tenemos que hacer más presión, vamos a decir así, más lobby en Bruselas, porque lo que no luchemos nos lo van a imponer. Y las peculiaridades españolas solo las conocemos los españoles. Por tanto, si queremos que no nos vengan ningún tipo de medidas que puedan contraponer el desarrollo de este país, tenemos que luchar con ellos. Al final, yo voy a insistir con poner el criterio objetivo, criterio científico, hacer mucha fuerza en todos los temas de sanidad animal y vegetal. Nos hemos dado cuenta cómo hemos vivido la COVID, la zoonosis. Posiblemente las epizootías se van a incrementar, vamos a tener pequeños focos, alterar, los virus están mutando. Ahí tenemos que tener las bases muy fuertes para luego no llorar. Por tanto, yo creo que es el momento de hacer un sector que ya lo sabemos, no me gusta la expresión, pero es así, resiliente, pues demostrarlo con hechos y aprovechar mucho este semestre, el semestre de la presidencia española. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gustavo. Si no, te cambio sitio. Muy buenos días a todas las personas aquí congregadas. Soy Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, pero también representante de los consumidores como vicepresidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, miembro del Grupo de Trabajo de Seguimiento de las PAC, de las Políticas Agrarias Comunitarias. También soy consejero de Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Medio Ambiente, representación de los consumidores. Digo todo esto para enmarcar el por qué estoy aquí y el por qué quiero de alguna manera reivindicar el papel de los y las consumidoras en materia de alimentación.
Avanzar en la sostenibilidad de las actividades pesqueras y agrarias y de los sistemas alimentarios será la cuestión de fondo de los asuntos que marcarán la agenda de prioridades de España durante la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año. Durante la presidencia española está previsto que la Unión Europea presente la iniciativa marco sobre sistemas alimentarios saludables, avanzar en el reglamento sobre uso sostenible de los fitosanitarios, condicionado actualmente a la presentación del informe medioambiental y en las indicaciones geográficas protegidas. La presidencia tiene también como objetivo el impulso de las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, fundamental para el futuro de la agricultura, que sea capaz de luchar y resistir contra el cambio climático, utilizar menos agua y menos productos fitosanitarios de origen mineral. Uno de los temas importantes, el etiquetado nutricional, también es uno de los objetivos dentro del Reglamento de Información Alimentaria a las personas consumidoras. También se solicitará a la Comisión Europea que realice un balance de la aplicación de los planes estratégicos nacionales de la nueva política agraria común PAC. Cabe señalar que en nuestro país se ha creado este comité del que hablaba antes, del que soy miembro, de seguimiento del cumplimiento de las políticas agrarias comunitarias, con las importantes reformas, con los ecoregímenes como principal novedad y una política enfocada en los retos del próximo decenio. La digitalización es importante, el relevo generacional y afianzar el papel de la mujer en la agricultura. Esto subrayado. La modificación de la directiva sobre residuos alimentarios también estará sobre la mesa en esta presidencia. En los consejos informales se hablará sobre la eficiencia energética pesquera y las nuevas tecnologías en la producción agroalimentaria. Indudablemente el conflicto de Ucrania en su vertiente alimentaria estará sobre la mesa de la presidencia, pues esto seguirá afectando al comportamiento en el comercio de los cereales. Un tema relevante que converge con las preocupaciones de la presidencia europea es sin duda las conclusiones del informe del Consejo de Europa sobre la alimentación sana para la infancia, que redundará en un futuro saludable para Europa. Se reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Señala que enfermedades ligadas a una alimentación saludable como la obesidad infantil deben abordarse desde los factores más amplios, factores socioeconómicos de la salud y la desigualdad social sobre todo. Recuerda la importancia de la alimentación sana y equilibrada para la mejora de la salud, como reconocen expresamente varias conclusiones del Consejo de Europa. La nutrición y la actividad física, la mejora de los alimentos, el sobrepeso y la obesidad infantil. También recuerda el Consejo de Europa que permitir a las personas consumidoras puedan tomar decisiones informadas sobre la alimentación adecuada es un elemento central en el marco jurídico de la Unión. Considera importante que otras políticas de la Unión, como la política agrícola común, ofrezcan a las personas consumidoras opciones saludables, como se señala en el informe sobre el futuro de los alimentos y la agricultura. Reconoce los programas de distribución de leche, verdura y frutas en las escuelas y de otros mecanismos con el respaldo de la PAC en los Estados miembros para la mejora de los resultados de la Unión Europea. La Unión Europea recomienda a los Estados miembros contribuir a que se disponga de productos y alimentos de temporada, frescos, saludables, cultivados localmente, que sean asequibles y no sean ricos en grasas, sal, azúcares, con el fin de que la opción saludable sea la más fácil. También recomienda que apoyen la cooperación entre las autoridades sanitarias, agrarias y educativas, creando así un marco que impulse la alimentación sana, sostenible y con productos frescos para las comidas en las guarderías y colegios. También pide que se propicien oportunidades de intensificar la cooperación de todos los agentes de la cadena para facilitar la disponibilidad de los productos que contribuyan a la dieta saludable y disminuir la promoción de las bebidas y los alimentos procesados ricos en grasa, sal y azúcares. También iniciar iniciativas de fomento de la nutrición alimentaria sanitaria en los centros docentes, lucha activa de un entorno obesogénico, garantizar que la comunicación y asesoramiento en materia de nutrición estén sujetas a una influencia comercial indebida, que no estén sujetas a una influencia comercial indebida y que no surjan conflictos de interés. Fomentar las dietas saludables en todos los entornos de la sociedad, limitar que se comercialicen sucedáneos de leche materna a fin de fomentar la lactancia materna, fomentar la información alimentaria a través de la educación, el etiquetado y otros medios y, por último, prestar atención a los niños en situaciones de vulnerabilidad.
Desde los consumidores, respecto a la ley de la cadena alimentaria aprobada en diciembre del 21, consideramos que se hace necesario la consolidación de esta normativa con el registro electrónico de los contratos alimentarios. Se hace también necesario el seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios y, junto con otros ministerios, el análisis del impacto de las medidas de reducción del IVA a algunos alimentos que entraron en vigor el 1 de enero. Medida que debería ir encaminada a aliviar el acceso a la cesta de la compra de las familias y a reducir la inflación, sobre todo de familias en estado de vulnerabilidad. Otra de las prioridades de cara a las personas consumidoras y demás agentes de la cadena alimentaria es la promulgación de la Ley de Desperdicio de Alimentos, una de las asignaturas pendientes en materia alimentaria. Los hábitos de los consumidores, nosotros venimos estudiándolos todos los años y entendemos que ahora estamos en una crisis, como decía antes nuestro compañero, al cual no le he agradecido estar aquí por la rapidez en que he subido al estrado, pero quiero agradecerlo, también quiero agradecer al Banco de Sabadell por haber prestado estas magníficas instalaciones. Decía que se hablaba de crisis de confianza del consumidor. Efectivamente, es una crisis de confianza. El consumidor está gastando, está saliendo, está entrando, pero está entrando, saliendo con los pocos medios que tiene, con esos medios que había ahorrado, que se le están acabando, y porque no tiene confianza de que mañana no pueda salir, no pueda gastar, no pueda consumir. Por lo tanto, yo creo que es una crisis de confianza. Nosotros pedimos al gobierno que en esta segunda, en la presidencia, en el segundo semestre de este año, europea, cuente con la sociedad civil, que haya un debate social, de cara a elaborar informes para fomentar la alimentación saludable en la Unión Europea. La seguridad alimentaria es sumamente importante. Todos sabemos que hay alertas alimentarias que funcionan muy bien en nuestro país. Los franceses son muy chauvinistas, pero yo creo que nosotros debemos estar orgullosos de muchas cosas que tenemos en nuestro país, no echarlas abajo, no demonizar a nadie. Ahora mismo se está demonizando por el tema de los precios. Yo creo que hay que trabajar entre todos los agentes de la cadena para salir adelante. No hay que cargar, cuando pedimos una alimentación sostenible, no quiere decir que carguemos sobre una parte de la cadena alimentaria esos costes y que luego repercuten en mayores cargas a los consumidores. Yo creo que entre todos tenemos que trabajar para que esa circularidad sea de verdad efectiva, y en este caso en materia alimentaria y en materia de precios. Por lo tanto, no demonizar a nadie. El precio como uno de los hábitos de los consumidores. Hasta ahora el precio por el bienestar que estábamos alcanzando en nuestro país venía siendo ya uno de los motivos en segundo lugar que tenían los consumidores a la hora de consumir alimentación. Primaba la calidad del producto. Sin embargo, con esta crisis de confianza, hemos detectado que la calidad está pasando a segundo plano y es el precio el que está ocupando a las familias. Esto es penoso porque está modificando la compra de los alimentos. Es un peligro el desandar lo conseguido en materia de alimentación. Los consumidores están, por temas de dinero, por temas de precio, están volviendo atrás. Están alimentándose, quizá peor ahora porque están con el mismo dinero obteniendo otro tipo de alimentos para poder continuar alimentándose durante su mes de vida. Comprar a través de la red nos preocupa muchísimo porque está avanzando estos nuevos hábitos del consumidor. Se está viendo que el comprar a través de la red se está incrementando, pero nosotros también pedimos que haya mayor seguridad a la hora de comprar alimentos a través de la red. El etiquetado es algo sumamente importante. Una de las prioridades de la presidencia es la información a los consumidores a la hora de comprar alimentos. El etiquetado frontal, se está discutiendo sobre ello, pero nosotros lo que entendemos es que de cara al consumidor hay que crear unos etiquetados fáciles de entender, que el consumidor sepa exactamente lo que está comprando, que esas letras pequeñas desaparezcan para siempre, que esos términos raros desaparezcan para siempre y que el consumidor tenga la seguridad que cuando va a comprar un producto
y sea a través de ese etiquetado, lo compre con toda la seguridad. Y que se incluya, por supuesto, la trazabilidad del producto, como se ha indicado aquí en la mesa. Yo creo que con esto los consumidores, todas nuestras reivindicaciones no quedan aquí, hay más, pero podríamos decir que la alimentación sostenible y saludable es un objetivo de todos. No somos los consumidores, no son los empresarios, no es el gobierno. Somos todos los que tenemos que colaborar para que, en base a lo que nos dice la Agenda 2030, la circularidad de los alimentos sea la más adecuada posible para todos. Muchísimas gracias. Te has adelantado al debate que vamos a hacer en octubre para demandas del siguiente gobierno, pero bueno, también nos vale. De todas maneras, por resumir un poco y por concretar, yo me quedaría con la parte de más presión a nivel comunitario por parte de las organizaciones y de todos los que tienen alguna posibilidad de hacerlo a nivel de Bruselas. Aprovechar las debilidades de la Comisión, que seguro que las tiene, y cambios allí, tanto en la Comisión como en el Parlamento. Y también aprovechar todas esas cuestiones que ha dicho Gustavo, que quizás algunas son más de mercado interior, pero que están en línea con lo que han hablado los productores y, por tanto, si fuéramos juntos, pues probablemente se podría hacer más fuerza y se podría trabajar mejor para un futuro del sector alimentario justo y equilibrado para todo el mundo. Así que trabajemos todos en conjunto, que también debe ser una de las conclusiones que saquemos de aquí. Gracias a los dos y vamos a dar paso a la última mesa. Muchas gracias. Bueno, voy a pedir que suban a la mesa a Ariana Bocelli, directora general de Marcas de Restauración, Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, y Aurelio del Pino, presidente de ACES. Sí. Me voy a quedar aquí con el poder porque si no, si me siento, luego no me puedo levantar. Vamos a ver en esta mesa la parte de la cadena de la distribución y la restauración. Vamos a empezar por Adriana, si te parece, en la parte de restauración, un poco para ver cuáles son las demandas, dosieres que tenéis vosotros específicos vuestros y también dosieres que están, como digo, igual que pasa a los consumidores en relación con los anteriores eslabones de la cadena. Así que, Adriana, por favor, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Gracias a KECOM, al Foro de Alimentación, a ti, Ricardo, y gracias al Banco Sabadell por acogernos. Gracias por estar aquí con mis compañeros y todos ustedes. Y además, te decirte que soy la cuota femenina de la jornada, así que estoy encantada doblemente. Bueno, desde Marcas de Restauración, como sabéis, bueno, pues es importante, ¿no? Y te agradezco especialmente la invitación, que todo el eslabón, hasta nosotros que somos los últimos, estemos representados en esta jornada, ¿no? Se han dicho muchas cosas, yo creo, muy importantes, pero Marcas de Restauración viene a tener, para quien no lo sabe, un 31% de cuota de mercado, casi 7.000 restaurantes y más de 100.000 trabajadores en toda España. Y una de las partes fundamentales que han dicho los que me han precedido es que defendemos, como todos vosotros, la necesidad absoluta de ser escuchados por las instituciones. Creo que en este contexto de hiperregulación, de cascada normativa europea, de paquetes de 5, 6, 10 directivas que aplicar y que incorporar, creo que, como decíamos, y además deberíamos ir todos juntos para que se vea la cadena de valor. Esta hiperregulación que se hace muchas veces sin escuchar a los que luego tienen que implementar y poner en marcha la misma normativa, pues dificulta muchísimo que así sea. Yo puedo deciros que en materia de implementación de la normativa de residuos, que mis 7.000 restaurantes escriban en un ticket el céntimo simbólico que además debe concienciar al ciudadano en materias de plásticos de un solo uso, pues supone no solo un gasto empresarial, sino una implementación tecnológica que muy probablemente el gobierno no ha valorado, ¿no? Y que además luego, bueno,
lanza a las empresas o a los establecimientos, en este caso, la concienciación social, que además, bueno, no debe ser solo de una parte, sino de toda la cadena, como digo, ¿no? Por lo tanto, hiperregulación, presión normativa y necesidad absoluta de escucha y de relación constante. Yo soy una defensora de la relación constante con las administraciones, especialmente con Bruselas, pero con nuestras administraciones españolas. No solo me gusta llamar a la puerta para pedir, sino que hay que tener y hay que trabajar en relaciones constantes, que sepan lo que hacemos, que sepan quién somos para poder influir después, ¿no? En otros muchos temas de los que vamos a hablar. Habéis hablado de la granja a la mesa, yo he escuchado ya de la granja al bar y me atrevería a decir de la granja al restaurante. Que es lo que defiendo, ¿no? Al final todos estamos juntos en esto con una normativa muy potente y, como digo, necesaria de implementar, ¿no? Además de sumarle el contexto de guerra, de inflación, de subida de IPC. No sé si sabéis que existe un embajador en misión especial de salud global y era post-COVID, y creo que esto es un detonante para el gobierno español y, por lo tanto, para la relación con la Unión Europea, de que el COVID marcó un punto de inflexión, como lo habéis dicho aquí, y que voy a andar un poquito en lo que es salud global. Aquí lo habéis indicado, cada vez más tenemos no solo la S de sostenibilidad, sino la S de salud. Son dos caras de una misma moneda que nos están influyendo directamente en la normativa. Se ha hablado de cuidado de ganadería, de cambio en las relaciones de tratamiento con los animales, pero también en todo lo que es medio ambiente. La sostenibilidad no es solo medio ambiente, es animal y, por lo tanto, creo que un concepto que vamos a tener que incorporar, nos puede gustar más o menos, es el de una salud, una única salud o One Health. Pandemias, endemias, animales, humanos y medio ambiente que están juntos desde lo que comemos hasta la enfermedad, ¿no? Y también la dicotomía de cliente / paciente. Hemos hablado de etiquetados. Los etiquetados tienen que ir a la seguridad alimentaria de nosotros como ciudadanos, como clientes, pero sin dejar de ver por el espejo retrovisor que nosotros también somos potenciales pacientes y que muchísimas veces esos etiquetados son los generadores de intolerancias, patologías que también necesitan del concepto de seguridad alimentaria, ¿no? Por parte de marcas de restauración, absolutamente comprometidos, como no puede ser de otra manera, con la normativa de desperdicio. Como sabéis, viene de la Unión Europea, de Italia, de Francia y del Buen Samaritano. Nosotros ya hemos trasladado al Gobierno español y a Bruselas un poco nuestras consideraciones, ¿no? Entendemos y creo que no se puede perder de vista que el Gobierno español ahora mismo tiene dos colores mezclados y que incluso la elección de las palabras en los textos jurídicamente e institucionalmente son muy, muy importantes, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo desperdicio que merma o un concepto más económico, ¿no? Que a veces mis empresarios defienden. Sin embargo, desperdicio va enfocado mucho más a la parte más social, ¿no? Y que efectivamente tiene que comprometer no solo a los del principio de la cadena, sino sobre todo a los ciudadanos, como decíamos, ¿no? Esto no es responsabilidad solo de unos pocos. En cuanto a seguridad alimentaria, ha venido para quedarse a todos los niveles. Nosotros estamos trabajando además, como sabéis, en el ámbito más de implementación española, con Hostelería de España, en normativas y reales decretos que no le vamos a echar a la culpa a la Unión Europea de todo, pero que salen de la chistera reales decretos que realmente afectan a nuestros intereses, como son bueno, pues un real decreto que tenemos sobre la mesa sobre requisitos de higiene y alimentación al por menor, que viene a abrir puertas que son desconocidas y muy peligrosas para la salud alimentaria o la seguridad alimentaria y de las cuales marcas de restauración está emprendiendo junto con Hostelería de España también acciones jurídico-legales institucionales para la defensa y por velar para la seguridad alimentaria, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que con tanta cascada normativa, tanta hiperregulación, pues te meten goles, sinceramente. Entonces, ese es uno. Y luego que, como decíais, tenemos un cliente consumidor, repito, paciente potencial, que vive en crisis, está eligiendo muchísimo dónde gasta el dinero, porque se están apretando el cinturón y probablemente están viviendo del dinero que guardaron durante 2 años de COVID, pero es un cliente que nosotros tenemos monitorizado como marquista, muy exigente, que elige dónde va a comer y que además tenemos monitorizado, me atrevo a decir, que la S de salud está súper presente porque hay miedo a enfermar, hay miedo a acabar en un hospital,
hay miedo a las intolerancias, hay muchísimo respeto y por lo tanto nuestro cliente que elige un restaurante de marca elige condicionado por intolerantes, por gente que tiene necesidades especiales para comer e incluso nuestras marcas de restauración, que sabéis que son grandes firmas que todos conocéis, están haciendo un esfuerzo enorme para implementar normativa europea, pero para dar respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Veganismo, lactosas, glútenes de todos los tipos. Por lo tanto, nosotros a la Presidencia de la Unión le pedimos muy de cerca que escuche de verdad, que no solo haga un paripé, que la transposición de toda la normativa española, también las administraciones españolas nos escuchen, que no sea solo en campaña electoral, como no puede ser de otra manera, y muy, muy cerca de estas estrategias políticas normativas, ¿no? Que vienen a decir que la doble S de salud y de sostenibilidad ha venido para quedarse, pero tenemos que defender hasta dónde queremos que se quede, ¿no? Porque está en juego la calidad empresarial de las empresas españolas, de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, de nuestros ciudadanos, y creo que ha llegado la hora también de que los ciudadanos, o al menos yo así lo creo sinceramente, sepan más cómo funciona el ordenamiento jurídico europeo, español, autonómico, local, y sepan colocar las responsabilidades también donde es necesario que sean colocadas y le contemos a la gente también cuando toma decisiones, no solo de meter la papeleta, a quién corresponde el resto, ¿no? Así que como... Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Estaba echando cálculos. Empieza Aurelio por alfabéticamente. Haces. Sí, sí. Micro. No, sí. El micro, por favor. A ver, dale. A ver. No sé dónde hay que darle. Ahora. Ahora sí. Bueno, pues voy a estar así, todo el rato como si estuviera con el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Ricardo, siempre estas iniciativas tan interesantes que desarrollas y en este caso felicitarte por el éxito de la convocatoria, porque no estamos aquí solo los habituales del sector, que ya nos conocemos bien en nuestros debates y planteamientos, sino que también has conseguido congregar a una representación internacional muy importante de otros estados que tienen interés en saber, supongo, qué es lo que pensamos los distintos eslabones de la cadena sobre los retos y prioridades de la Unión Europea, con lo cual, doble felicitación. Y también el agradecimiento al Banco de Sabadell por ofrecernos esta magnífica sede para poder tener este encuentro. Y la verdad es que, como estamos interviniendo en último lugar ya nosotros, pues muchas de las cosas que teníamos pensado decir ya las han dicho anteriores ponentes, que conocen bien y en detalle todos los entresijos del funcionamiento de las instituciones europeas, porque Gabriel ha estado muchos años allí, Felipe, que seguramente también nos dará su aproximación, y los que estáis negociando a través de vuestros representantes en las instituciones, en las organizaciones que trabajan con la Unión Europea, conocemos de verdad la importancia de la Unión Europea, la importancia real que tiene todo lo que se hace en Europa en la realidad práctica de los españoles y cómo decisiones que se están tomando ahora dentro de unos años van a afectarnos directamente. Pero el debate europeo está muy alejado del debate público español, pero es el debate real, es decir, lo que se está hablando ahora va a ser lo que estemos viviendo dentro de unos años. Te corto, porque tú, y remarco porque es importante, tú has vivido otra presidencia en funciones laborales en este sector, digamos, aunque fuera en el otro lado, y entiendes de la importancia que puede tener una presidencia europea a la hora de marcar. Sí, yo soy funcionario excedente y como funcionario no excedente sí he vivido dos presidencias de la Unión Europea. Por centrar el tiro, porque a veces la gente puede no saber la importancia que puede tener este cuestión. Y es que, además, bueno, realmente una presidencia en Europa puede hacer pocas cosas. Son 6 meses en los cuales, como había dicho muy bien Gabriel, puedes acelerar algún expediente o puedes suscitar algún tema que hasta ahora no era importante o relevante y tú lo vuelves a elevar a la agenda pública. Pero realmente lo que al final determina el funcionamiento es una maquinaria que sigue funcionando inexorablemente y que va dando vueltas a partir
de consensos que se van fraguando poco a poco y de ideas que están en el conjunto de las instituciones, porque esto realmente es una institución. Por eso, si me permitís, en vez de hablar de las prioridades de la presidencia europea, me voy a permitir elevar un poco el foco y decir cuáles deben de ser las presidencias de la Unión Europea, no solo para esta presidencia española, sino en la orientación futura que se hará después de la renovación de las instituciones y después de la experiencia que hemos tenido con las elecciones últimas europeas, que ya están en su fase, en sus últimas etapas de trabajo. Y yo creo que hay una reflexión importante que hay que hacer, y es pues, que efectivamente la Unión Europea es fundamental porque acaba definiendo un marco normativo, es decir, acaba definiendo cuáles son las reglas de juego que tienen que regir el funcionamiento económico, jurídico, político de los actores y el comportamiento de Europa en los mercados internacionales. Y esto es muy importante porque además Europa dispone cada vez de una capacidad financiera mayor para poder ajustar los mecanismos del mercado y poder ajustar esas políticas, y es muy claro y muy explícito en el caso de la política agraria común, como se ha puesto de manifiesto sobre todo en la primera mesa. Hace poco tuve la ocasión o la suerte de poder participar en una jornada que organizó COE en el Parlamento Europeo con algunos eurodiputados, y también me tocó, casi como ahora, intervenir casi al final, con lo cual algunas de esas reflexiones pues sí que las quería volver a compartir aquí en esta mesa. Y es que yo creo que cuando estamos hablando de la Unión Europea habría que pensar en cuáles son los orígenes de este club, es decir, por qué se montó. ¿Qué es lo que se quería hacer cuando se crearon primero las comunidades europeas y luego posteriormente la Unión Europea, los sucesivos tratados de organización y configuración y las vicisitudes por las que ha pasado de este pequeño club a un grupo mucho más amplio? Pues porque se quería generar un mercado interior único, potente, competitivo, que eliminara todas las trabas a la libre circulación de mercancía, de personas, de capitales, eliminando todas las restricciones estatales que fueran injustificadas, desproporcionadas, que distorsionaran el funcionamiento del bloque para que Europa se pudiera convertir en un gran bloque económico donde las empresas, los trabajadores, los agricultores, todos pudieran tener un marco de referencia eficiente y competitivo para ir siendo cada vez más rentables y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para eso lo que se trataba, o al principio, era pues tratar de facilitar la promoción de la libre competencia, eliminar ese tipo de trabas administrativas o esas trampillas que siempre los estados tratan de hacer para tratar de proteger sus sectores. Es decir, oye, mira, al final las reglas de juego es que todos tenemos que competir. Si las reglas son claras, únicas, uniformes y previsibles, podremos competir mejor y en esta competición todo el mundo va a salir reformado. Y dentro de eso, pues la PAC formaba parte de esta construcción. Se trataba de conseguir a través de la PAC que la agricultura o los agricultores europeos pues pudieran tener cada vez explotaciones más rentables, más estables y que pudieran orientarse mejor a las necesidades del mercado. Es decir, cada vez la política europea en materia agraria pues trataba de orientarlo a qué es lo que está pidiendo el mercado. Pues bien, y como estamos en un foro de agroalimentación, si me permiten la metáfora, este gran mercado sería el tronco de un árbol. Ese tronco del árbol, que necesitamos tener este gran tronco para convertirnos realmente en un agente importante donde todos estemos a gusto, y las raíces de ese árbol no podían ser de otro modo nada más que las políticas del mercado interior, es decir, aquellas políticas que tratasen de sujetar ese tronco a través de la garantía del funcionamiento de la libre interacción empresarial, de la eliminación de trabas, de la eliminación de barreras, del funcionamiento de instituciones a las que pudieran los europeos recurrir cuando se encontraban con problemas dentro de los Estados miembros, o de los sectores que encontrasen que determinadas normativas podían discriminar a un tipo de operadores, a un tipo de iniciativas sobre otras. Y claro, si tú tienes un tronco grande con unas raíces que le permiten estar bien anclado y que poco a poco van profundizando cada vez más para coger, y permitidme que siga con esa metáfora, para permitir alcanzar cada vez más agua del subsuelo y más nutrientes, pues tú luego a partir de ahí puedes construir una copa grande, puedes empezar a hacer que crezcan las ramas y que se puedan hacer
otro tipo de cosas y hacer lo que hacen otros grandes bloques, como es el caso de Estados Unidos, con el que siempre se ha querido comparar, de pues, tener una política de ser realmente un agente relevante en el contexto internacional y poder abordar otras políticas como las ambientales o convertirte en un actor decisivo en los retos de sostenibilidad y en los objetivos del desarrollo sostenible o tratar de extender este modelo económico, social y político en otros territorios a través de esa fortaleza del árbol. Pero, sin embargo, estamos viendo como en las últimas legislaturas, y esto es una valoración puramente personal, es decir, esto es... Un minuto, pues me dejas poco. Luego voy a tener con ruegos y preguntas para seguir haciendo cosas. Paso al debate. Bueno, pues entonces, esta es una valoración personal. Nos hemos dedicado demasiado últimamente a la parte de las ramas. Pensamos que el tronco ese estaba bien y, a mi juicio, como digo, esos fundamentos de la política europea se han ido perdiendo y nos hemos dedicado más pues, a otro tipo de cuestiones sin cuidar nuestras raíces. Y nos hemos encontrado de pronto con una terrible pandemia que nos ha sorprendido a todos, con una guerra en Ucrania, con un cambio importante y estructural en el contexto del comercio internacional y en los cambios en las relaciones multilaterales económicas, en cambios en las cadenas de suministro internacional que han puesto de manifiesto dos realidades. Una primera es la debilidad de la Unión Europea en determinadas cuestiones y la vulnerabilidad de la economía europea ante estos cambios tan importantes como, por ejemplo, los que se han producido en el mercado energético o en las cadenas de suministro agroalimentario o las cadenas de suministro industrial. Es decir, hemos visto, oye, que es que aquí no somos tan fuertes como parece y dependemos de otras cuestiones. Pero luego también ha tenido una parte positiva y es que en cuanto han pasado estas grandes convulsiones, todos los estados han vuelto la cara a la Unión Europea, han dicho, oye, esto tenemos que resolverlo en común. Y tenemos que resolverlo en común con más coordinación sanitaria o con el apoyo de los instrumentos financieros del Banco Central Europeo. Y al final, la conclusión es, aquí tenemos que volver a las raíces. Es decir, en esas reflexiones de prioridades, yo creo que la política europea tiene que volver a las raíces. Y las raíces de esta política europea, ¿cuáles son? Básicamente, los principios de la buena regulación. Es decir, la regulación tiene que estar justificada porque haya una razón imperiosa de interés general, pero una razón de verdad. Es decir, que es una razón que sirva para construir. No basta ya alegar cualquier cosa, sino que tiene que haber un debate realmente sobre cuáles son los pilares de la construcción europea, una normativa que no sea discriminatoria entre países, que permitan ni entre empresas, que permitan la libre configuración de empresas y sectores, que las empresas y todas las estructuras productivas ganen en dimensión y en rentabilidad, que sea una normativa proporcional y proporcionada donde se vea el impacto real de las decisiones sobre los sectores económicos, que se pidan cosas que se puedan cumplir, y aquí ha puesto algún ejemplo, lo ha puesto Adriana, es decir, que si nos pone una normativa ambiental, que tengamos una solución que te dé el estado del arte para poder avanzar, con periodos de implementación que sean asumibles con las empresas, que se fomente la libre y leal competencia en un mercado internacional y que se fomente la libre circulación de bienes y servicios. Y al final, esto tiene que hacerse armonizando normativas que vayan permitiendo avanzar en ese sentido y desde mi juicio lo que nos encontramos es con una normativa cada vez más prolija, más difícil de cumplir, donde las empresas tienen un desafío y los departamentos de compliance de las empresas, ahora con la responsabilidad penal de las empresas y todas las obligaciones de compliance que nos vienen de la normativa comunitaria, tienen que tratar de casar normativas que son contradictorias entre sí, porque tienen además regímenes sancionadores. Y eso es responsabilidad de las empresas. Y dicen, oye, esto yo cómo lo caso. Estoy acabando, Ricardo, estoy acabando. Y esto yo cómo lo caso. Porque antes, y perdóname los viejos del lugar, los que llevamos muchos años trabajando en estas cosas, cuando veíamos un problema grande decíamos, bueno, no nos preocupemos porque esto llegará un momento en que este desbarajuste que hay entre normativas estatales, autonómicas, municipales, de otros países, no sé qué, esto lo va a acabar resolviendo la Unión Europea. Ahora a veces las iniciativas europeas se miran con recelo y preocupación porque a veces son un factor adicional de complejidad al que hay que sumar la falta también de el elemento armonizador interno, y lo tenemos muy claro en la normativa en bases. Tenemos una de envases o de residuos en general. Tenemos unas normativas europeas que tratan de armonizar,
Dices, mira, por lo menos ya tengo un marco uniforme europeo, pero luego cuando llega a España tenemos un Estado autonómico que va desarmonizando esas normativas y cuando al final empresas como las que yo represento, que son cadenas de supermercados que tienen que dar soluciones para una red grande de tiendas, resulta que esas soluciones eficientes no son aplicables a toda la red de tiendas porque te encuentras con las particularidades específicas y a veces injustificadas de normativas autonómicas. Puedo seguir con muchos ejemplos, pero bueno, yo creo que luego si preguntas tenemos ocasión. Muchas gracias, Aurelio. Felipe, has quedado el último. Tenemos 10 minutillos y luego a las 11 empezamos un debate para intentar terminar en hora, que había gente que tiene otras obligaciones después. Micro, por favor. Micro. A ver, prueba. No va a hacer como Aurelio, te lo subiré. Sí, yo me lo saco de bolsillo. Ahora voy a ver. A ver ahora. La pila. Chicos, ¿podéis? Caliente está. O cogemos uno de mano. ¿Se puede o no se puede? María, pregunta. Ahora, sí, perfecto. Bueno, pues lo dejaré aquí, espero que no se me caiga. Bueno, pues nada, muy buenos días y sumarme a los agradecimientos a Grifú, Ricardo y a Sabadell. Morante, muchas gracias por convocar esta jornada. Antes Aurelio evocaba la jornada que tuvimos hace poco de COE en el Parlamento, donde nos alegrábamos de que por fin en el Parlamento Europeo se hablara del comercio. Y hoy hay que alegrarse aquí de que por fin en alguna jornada del sector hablemos de Europa, ¿no? Los que estamos un poco todo el día yendo y viniendo como Ignacio, pues creemos que es muy importante y la verdad es que ha sido un acierto la jornada. Bueno, yo voy a intentar, como soy el último, para no repetirme, voy a intentar hablar de lo que tocaba, que era de la presidencia o las propuestas para la presidencia española. Y desde mi posición de consejero del Comité Económico y Social Europeo, donde represento a los empresarios españoles, igual que Ignacio, pues tenemos un poco una visión un poco anticipada de lo que puede ser la presidencia española, que yo quería compartir aquí porque, como decía Gabriel, tenemos muy claro cuál es el momento en el que nos toca esa presidencia, es el fin de ciclo de este trío, heredamos la presidencia sueca que terminará dentro de 4 meses, en la que todos tenemos claro cuál ha sido el eje fundamental de su propuesta. Es competitividad, 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 competitividad y competitividad. Y en cualquier foro en el ámbito europeo al que uno va, la propuesta de la presidencia sueca es competitividad, con lo cual la primera reflexión, y con ella pretendo provocar un poco también a la audiencia, es cuál va a ser el título, cuál va a ser la clave, la línea estratégica maestra de la presidencia española del próximo semestre. Yo todavía no la sé. Intuyo por dónde van a ir los tiros. Allí, como sabéis, en el comité las presidencias tienen la capacidad de encargar al propio comité la elaboración de dictámenes sobre temas concretos que ellos prevean que van a querer que se trabaje o liderar o impulsar dentro de la presidencia española, ¿no? Yo tengo el privilegio pues tener aquí la lista de los 19 dictámenes que ha pedido la presidencia española al comité que elabore. En primer lugar, decir que se ha batido el récord, es la primera vez que un Estado miembro propone más de 8, 7, 8, 9, Ignacio, corrígeme, dictámenes al Comité Económico y Social. De España tenemos 19, que voy a leer muy rápidamente sus títulos para que todo el mundo saque sus conclusiones. ¿Eso es bueno o malo? Saquen sus propias conclusiones sobre de qué va a ir la presidencia española del Consejo, ¿no? Y a partir de ahí actuemos en consecuencia. Dictamen número 1, la democracia en el trabajo. Dictamen número 2, negociación colectiva verde. 3, trabajo precario y salud mental. 4, mecanismos de desequilibrio social. 5, medidas para mejorar la salud mental. 6, medidas para luchar contra el estigma del VIH. 7, estrategia europea para las personas de edad. 8, cooperación en el ámbito de la juventud, hacia una agenda europea para la juventud. 9, propuesta de protocolo de progreso social. 10, responsabilidad y atención conjuntas. 11, trabajadores migrantes altamente móviles.
12, trabajadores migrantes en el sector asistencial a largo plazo. 13, seguimiento de las medidas extraordinarias y la resiliencia de la Unión Europea en el ámbito de la energía. 14, medidas para reducir la obesidad infantil. 15, unión bancaria, propuesta del Eurogrupo de junio de 2022 sobre gestión de crisis y seguros de depósitos. 16, un euro digital y el alcance y los efectos del curso legal de los billetes y monedas. 17, la descarbonización de la industria europea y el papel de la innovación y la digitalización para impulsarla. 18, dictamen exploratorio sobre las posibilidades que existen para aplicar medidas que contribuyan a la transición energética de la flota pesquera de la Unión Europea al objeto de avanzar en la descarbonización del sector. Y 19, que es el más exótico, publicidad a través de influencers y su impacto en los consumidores. Bueno, entonces yo creo que con esto nos puede dar una idea de que no va a ir de competitividad la presidencia española, ¿no? por poner un ejemplo. Bueno, la carta a los Reyes Magos, y muy rápido para no extenderme, un poco qué proponemos desde las empresas de distribución alimentaria, muy rápidamente, son 6 puntos. En primer lugar, reconocimiento, lo decía al principio. No está el comercio, el sector del comercio, por importancia de PIB, por importancia de economía, por importancia en el empleo, en todas las magnitudes, tanto en España como en Europa, no está representado políticamente ni defendido al nivel que nos toca. Está dentro de los 14 ecosistemas estratégicos que ha definido el comisario Breton para la recuperación económica post-COVID de la Unión Europea. De hecho, está 2 veces. Uno de ellos es el retail y otro de ellos es el sector agroalimentario, con lo cual los de la distribución alimentaria hemos pillado doble, ¿no? en esa visión estratégica, pero queremos que eso se traduzca realmente. No hay comisión de comercio en el Parlamento, no hay dirección general de comercio interior en la Comisión Europea y podemos seguir la larga lista, pero bueno, por no seguir llorando, ¿no? Segundo gran punto de prioridades, 2023, 30 aniversario del mercado único, una de las mejores políticas o de más éxito europeas en los últimos años, que pese a que ha sido un gran éxito, conviene revisarla, reformarla, mejorarla continuamente, y en eso, bueno, pues las empresas tenemos una larga lista de propuestas que tienen que ver pues con evitar legislaciones que rompan el mercado único. Claro, es complicado que lideremos esto en España, siendo un país con 17 mercados únicos dentro, ¿no? Donde tenemos 15 modelos distintos del cartel que tenemos que poner en las tiendas para decir que está prohibido fumar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una prioridad para nosotros todo el tema de eliminar barreras, etcétera, barreras regulatorias, barreras burocráticas, y avanzar en lo que ahora mismo la presidencia sueca está haciendo énfasis, que es en la que todas las nuevas regulaciones pasen un check de competitividad, que tengamos muy claro que las nuevas normas van en beneficio de la competitividad de la economía europea y no en detrimento, que es lo que vemos muchas cosas y han salido algunos ejemplos, ¿no? En tercer lugar, todo el marco de calidad legislativa. Estamos legislando, tenemos una diarrea legislativa que muchas veces cuesta mucho bueno, pues, aplicar en la vida real y genera una gran confusión y un gran coste a todas las compañías que conviene, bueno, pues tenemos el ejemplo ayer mismo, Ignacio, el director general de ASEA, lo comentó en la ICA, tenemos una ley de la cadena que hemos defendido siempre, donde la misma práctica es sanción grave y muy grave en el régimen sancionador y nadie parece interesado en aclarar ese tema. Y donde hay artículos cuya aplicación pues es discutible y es opinable, y hoy por hoy pues llevamos ya 14 meses de aplicación con una inseguridad jurídica para las empresas bastante importante, ¿no? Pero es que en Europa ocurre exactamente igual. Pongo el ejemplo de la ley que viene de una directiva europea de prácticas comerciales desleales que es mucho peor que nuestra ley, con lo cual, bueno. Cuarto punto, gran pacto verde y sobre todo la necesaria, desde nuestro punto de vista, revisión de sus calendarios, su entrada en vigor. Esto es una iniciativa que se lanzó antes de la crisis de que apareciera la pandemia del COVID, y hoy por hoy las prioridades son distintas a las que teníamos en 2019 y 2020 y creemos que el gran pacto verde estamos muy de acuerdo en que es la línea que en Europa tenemos que seguir, pero luego cuando aterrizamos eso en reglamentos, directivas, etcétera, pues vemos que quizá los
los plazos que nos habíamos marcado en 2019 hoy por hoy no sean totalmente válidos y habría que revisarlos teniendo en cuenta que hoy las prioridades son otras. ¿Cuáles son las prioridades? Pues se ha comentado. La fundamental ahora mismo es combatir esa inflación galopante que tenemos, esos precios de la energía en máximos históricos, que ha multiplicado por 3 la factura de la energía de cualquier empresa del sector, los precios de los combustibles, los precios de las materias primas agrícolas y, evidentemente, hoy por hoy eso es una prioridad de mucho más peso que la consecución en tiempo y forma de todos los objetivos ambientales, no negando que el objetivo final sigue estando ahí y que lo compartimos, ¿no? Y el último gran punto que querríamos que la presidencia trabajara, que es un tema muy del sector, es la necesaria apuesta por las alianzas de compra. Han estado cuestionadas como figura en la etapa anterior, incluso en la tramitación de la Directiva de Prácticas de Comerciales Desleales. Algún iluminado en el Parlamento Europeo propuso prohibirlas, cargarse todas las alianzas europeas, que precisamente son el ejemplo de cómo empresas han buscado alianzas en el marco europeo, abrazando el espíritu del mercado único que estamos celebrando, para ganar dimensión, ganar en capacidad y en poder de mercado, en capacidad de negociación, para competir en un mercado global, con lo cual es un poco, seamos sensatos y si hemos optado por el camino de la unidad, no legislemos en contra de esa unidad para según qué otro objetivo, ¿no? Y yo me callo ahí, yo creo que he cumplido el tiempo y espero haber contribuido un poquito a la discusión. Muchas gracias. Andrea, mi idea es dar la palabra ahora por si alguien piensa que nos hemos dejado alguna cosa para añadir al documento y luego, si quieres, complementamos. Entonces, veo aquí a la gente del porcino, la gente del vacuno, de la veterinaria, de la industria cárnica. También es verdad que ellos llegaron tarde porque tuvieron elecciones. Por favor. Pero esto es... Se identifica. A ver. Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Muy instructiva la presentación. Por mi acento, creo que pueden percibir que soy consejero comercial de Brasil, aquí en Madrid. Entonces, un gusto estar aquí. Y de verdad que desde el punto de vista del gobierno de Brasil y de nuestros productores, coincidimos con todas las preocupaciones aquí presentadas. Entonces, solamente una invitación para acercarnos cada vez más. Con algunos países de Europa el diálogo es muy bueno. España tal vez el mejor, pero también con Portugal e Italia. Y eso creo que es muy importante, sobre todo para lograrmos un equilibrio más interesante en las regulaciones de Bruselas, porque desde nuestro punto de vista hay realmente un populismo regulatorio en Bruselas que está muy lejos de la ciencia, y eso me parece que no hace mal solamente para la competitividad de Europa, sino también para el comercio agroalimentario mundial, ¿no? Y no me parece que solamente poner cláusulas espejos en los acuerdos, eso vamos a estar exportando malas regulaciones, ¿no? Entonces nos quedamos todos peores juntos, pero creo que el principal objetivo es que nos quedemos todos mejores juntos, ¿no? Productores en España, en Brasil y por todas las partes, ¿no? Tenemos un diálogo muy bueno con otros grandes países exportadores y productores de alimentos, como Estados Unidos, Argentina, Canadá, bueno, los que sea, y todos un poco compartimos esas preocupaciones. Creo que 80% de nuestro tiempo pasamos hablando de la burocracia de la Unión Europea. Entonces, que también se tenga interés, de mi parte sí, certamente que sí que lo tengo, que possamos hablar ao longo desse semestre para prepararnos de uma forma muito conjunta e muito estruturada para a presidência de España en el segundo semestre de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay ninguna aportación más por parte del público, le damos la palabra a Andrea, que... Muchas gracias. Yo quería sumarme a Felipe, ¿no? Al final hemos conseguido, y habéis conseguido que se hable de comercio. Nosotros vamos de la manita detrás hablando de restauración y hostelería. Vamos a introducir, estamos trabajando en una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que va a considerar a hosteleros y restauradores o restaurantes como entidades fundamentales de la economía circular. Pero bien es cierto que, como dice el consejero, es que los gobiernos que tenemos en España y la próxima presidencia, la competitividad no es una de las prioridades, ¿no? Eso va a quedar claro. Hay marcado carácter sociosanitario.
y esto es el viraje que vamos a tener que hacer. Y luego, si me lo permitís, la presidencia de la Unión la vamos a tener que enfocar con ojos muy, muy, muy españoles, porque habrá elecciones generales en España, ¿no? Entonces vamos a estar allí, pero vamos a estar aquí. No van a ser casi 6 meses, sino que va entre verano, septiembre, octubre, van a ser 3, 4. Y, señores, hay elecciones generales en España con 17 autonomías que están legislando incluso sin normativa nacional primero. Ese es el reto. El reto lo tiene ahora mi compañero Eduardo cuando debe resumir todo esto, pero bueno. Vamos a intentar hacer un buen documento que sirva, que aporte sobre todo. Agradecer a esta mesa también su colaboración y aportaciones. Agradecer a todos vuestra presencia aquí y atentos a los 19 informes del CES. Gracias de verdad y bueno, seguiremos haciendo alguna otra cosilla de este tipo. Hasta pronto. Estamos en Meet Attraction 2023 porque creemos que es una muy buena oportunidad para que los profesionales conozcan la carne de conejo. We are here at the exhibition for the meat portion. Conseguido traer gente de Oriente Medio, de Asia, consiguiendo que esta feria para nuestras empresas sea muy importante. Una gran oportunidad y con un gran evento de todo el sector cárnico nacional. Estar en Meet Attraction para nosotros es un escaparate a nivel mundial. Es algo muy importante para nosotros en el comercio en México, de este enlace comercial que se tiene en cuestión de producto cárnico. Very good opportunity to know all the suppliers. Estamos aquí en Meet Attraction para divulgar pues todas esas propiedades del porcino de capa blanca, tanto de sus productos como de sus elaborados. Está fenomenal, seguro que repetimos, así que contad con nosotros para otro año.